Muy buenos días. Esta mañana vamos a hablarle de la neumonía. Estamos trabajando en estas 2 semanas con la parte de medicina interna sobre la neumonía, nuestros conceptos clave y resumen sobre la rica semiología de las enfermedades respiratorias y la importancia de la anamnesis ante esta enfermedades respiratorias hacen que la historia clínica correcta, bien hecha, la mejor herramienta a orientar un buen diagnóstico. Entre las pruebas complementarias destacan las pruebas de imágenes, las pruebas de función respiratoria. Sin embargo, ha sido la broncoscopía y la de función respiratoria, ha sido la broncoscopía la que ha ayudado al gran desarrollo de esta especialidad. Sobre la función ventilatoria, se basa en un juego de presiones y de volúmenes que hacen que el aire entre de forma activa y tenga una salida pasiva. Es importante distinguir en los parámetros estadístico y dinámico. Entre lo estadístico, esto van a medir el volumen de gas que contiene el pulmón en distintas posiciones de la caja torácica. En los parámetros dinámicos, esta introduce el factor de tiempo, por lo que podemos hablar de flujo, una relación de volumen sobre el tiempo. Debemos también saber distinguir el patrón obstructivo y restrictivo y los parámetros que más se alteran en este caso, como es el caso del obstructivo, que hay una disminución en el flujo y en la velocidad del flujo expiratorio para cualquier volumen pulmonar, y se van a encontrar también un aumentado el volumen residual. En la parte de la restrictiva, aquí se caracteriza por dificultad por el llenado y el llenado del aire pulmonar, que origina una disminución en los volúmenes pulmonares, específicamente la capacidad pulmonar total y la capacidad vital. Dentro de las alteraciones de la ventilación y perfusión, estas son muy frecuentes, por lo que se van a conocer los casos extremos, como por ejemplo podemos mencionar lo que es la presión parcial del oxígeno con el dióxido de carbono en la sangre, ya que esta va a abandonar abandona en cada unidad alveolar lo que es capital, y puede verse alterada. Entonces, por eso es que se dice que existen también dos parámetros para este tipo de alteraciones, como es que si una cantidad poco ventilada tiende a 0, entonces el numerador así hace que se comporta como un cortocircuito. Y si una unidad está pobremente perfundida, la relación tiende a ser a infinito. Entonces se comporta como un espacio muerto fisiológico. También vamos a recordar los conceptos de hiposemia, que esto no son más que vamos a distinguir entre hiposemia, hipercapnia e insuficiencia renal. La hiposemia se habla cuando la cantidad de oxígeno de sangre disminuye, siendo el valor umbral de una presión de oxígeno menor de 80 miligramos sobre mercurio. En la parte de lo que es la insuficiencia respiratoria, se define como un dato gasométrico y se dice que un paciente presenta insuficiencia respiratoria si respirando aire ambiente al nivel del mar representa una PaO2 menor de 60 miligramos sobre mercurio. Entonces se añade la PaCO2,
mayor de 50 miligramos sobre mercurio. Entonces se habla de insuficiencia respiratoria ya global y si no insuficiencia respiratoria hipoxémica pura. Seguimos también con lo que es el concepto de hemotisis. Aquí es la eliminación de sangre por la boca procedente de las vías respiratorias. Es importante en un primer momento tratar de verificar que la sangre proceda de las vías respiratorias, ya sea inferior o si es de otro tipo de origen. Sobre la etiología más frecuente, vamos a ver los conceptos de asma, que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, en cuya patogenia intervienen diferentes células y mediadores inflamatorios, condicionada parcialmente por factores genéticos, que esto va a causar con hiperactividad de la vía aérea a una gran variedad de estímulos, ya sea obstructivos reversibles, que esto es lo que al flujo aéreo bien espontáneo, bien con tratamiento broncodilatador. Esta inflamación causa episodios recurrentes de sibilancia, disnea o presión torácica y tos. Entonces, la reversibilidad va a consistir en un aumento de por lo menos un 12% sobre el valor basal tras aplicar un beta-adrenérgico selectivo. Y sobre la hiperactividad, que esta va a consistir en la disminución del mismo. Vamos a ver los factores etiológicos del asma, como atopía y los ambientales. Aquí la fisiopatología va en la disminución del calibre de la vía aérea, que es el evento final común que explica los síntomas y alteraciones funcionales. Van a ver una serie de factores que van a constituir la aparición, como son contracción del músculo liso en la vía aérea, edema de las vías aéreas, consecuencia de la inflamación bronquial, engrosamiento de la vía aérea, consecuencia del fenómeno como remodelado de las vías aéreas, una hipersecreción de moco. Entonces, en consecuencia de esta inflamación crónica de las vías aéreas, se van a producir una serie de mecanismos como contractibilidad al aumentar el músculo liso, desacoplamiento de la contracción de la vía aérea, un engrosamiento de la pared bronquial y dentro de la terminación nerviosa sensitiva, van a ser unas sensibilizadas por la inflamación provocada por la broncoconstricción exagerada. Entonces también van a haber una serie de alteraciones estructurales como le llama el remodelado de las vías aéreas, que esta incluye la fibrosis subepitelial, una hipertrofia, hiperplasia, proliferación de los vasos sanguíneos, como lo mencionamos, la hipersecreción. Entonces, para el diagnóstico del asma, se va a basar siempre en la clínica. El diagnóstico es bajo patrones de funciones pulmonares, spirometría, prueba de broncodilatadores, hiperactividad. Vamos a tener tratamiento de mantenimiento y de exacerbación según la clasificación. Aquí el tratamiento de mantenimiento, el objetivo de este es estabilizar con la menor medicación posible, ya que esta enfermedad está controlada por la sintomatología, incluyendo en la hora nocturna. Las pocas exacerbaciones necesitan de los beta-agonistas de acción corta. En el tratamiento de las exacerbaciones, que va a haber un método más eficaz para valorar esta exacerbación en la crisis asmática. Los parámetros para clasificar esa exacerbación va a ser muchos signos, como se puede mencionar alguno de disminución del nivel de conciencia, bradicardia, respiración paradójica, silencio auscultatorio. Entonces, sobre los cambios estructurales del enfisema, ya en la parte de lo que es el concepto de la EPO,
¿verdad? Que aquí vamos a ver lo que es la bronquitis crónica y enfisema como parte del mismo cuadro de la EPO. La EPO es una enfermedad prevenible y tratable que se caracteriza por una limitación al flujo aéreo, no totalmente reversible y generalmente progresiva, causada por la reacción inflamatoria normal de los pulmones ante partículas nocivas y gases fundamentales, como el humo del tabaco. También vamos a hablar de lo que es los cambios estructurales del enfisema, y aquí el déficit de la alfa-antitripsina ha sido la principal relación genética asociada a estos cuadros, produciendo el cuadro de enfisema panasicular precoz. En la clínica, la exacerbación infecciosa va a aumento de la tos y la dismenorrea con esputo purulento e incluso sibilancia. La principal causa de exacerbación es la infección. Conforme avanza la enfermedad, llega un momento en que se produce una colonización del árbol traqueobranquial por Streptococcus pneumoniae, virus de la influenza, pseudomonas, Moraxella. Entonces, la etiología, la importancia va a ser del tabaco en la fisiopatología. El diagnóstico está centrado en la clínica y la función pulmonar, donde se van a observar un patrón obstructivo. En el caso del enfisema se puede apreciar las alteraciones radiológicas, ya que la EPO se va a clasificar en 4 estadios en función al valor de la voz broncodilatador: estadio 1 leve, estadio 2 moderado, estadio 3 grave y 4 muy grave. Otras pruebas complementarias no serían precisas para el diagnóstico. En el caso del enfisema se puede apreciar aplanamiento de hemidiafragma. Entonces el hallazgo más frecuente, y los espacios intercostales aumentados, entonces en la transparencia de gases, patrón alveolar no localizado y hiperclaridad de los campos pulmonares. Vamos también a el tratamiento de base en el caso de la exacerbación, también aquí como como el del asma, ¿verdad? Entre los antibióticos que se emplean están la amoxicilina, ácido clavulínico, y las nuevas levofloxacino, mosifloxacino, en ciclo de 7 a 10 días, cuando se sospecha infección de Pseudomonas aeruginosa de antibióticos que son selectivos de la ciprofloxacina. En la parte vamos también a distinguir de la aparición de la bronquiectasia, que están localizadas a generalidades y relación con etiología. La bronquiectasia son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios proximales de mediano calibre, mayor de 2 milímetros de diámetro, debido a la destrucción de la pared. Vamos a ver en la clínica broncorrea matutina, tos, hemotisis, el diagnóstico de imagen. Aquí hablaremos un poquito de la etiología de la fibrosis quística, que esta es una enfermedad hereditaria, recesiva, letal, más frecuente en la raza cáusica. Es la principal causa de enfermedad pulmonar severa en niños y origen importante de insuficiencia pancreática exócrina en las edades tempranas. Entonces, la clínica y criterio de diagnóstico se va a hacer por medio de una prueba de sudor, en los estudios genéticos, como la clínica se presenta como un cuadro de tos en acceso y emetizante con expectoraciones cuyas características son variables según la evolución del cuadro y según la bacteria colonizada, dificultad respiratoria. Las complicaciones más frecuentes son la neumonía por sobreinfección bacteriana y la aspergillosis pulmonar.
Entonces, los criterios iniciales van a ser al menos una característica fenotípica, hermano con fibrosis quística diagnosticada o cribado neonatal positivo. Entonces también vamos a seguir con el tratamiento que va a ser cada uno de los aparatos afectados, por ejemplo, respiratorio, el tratamiento de la obstrucción, que esto va a ayudar a la movilización de las secreciones, el tratamiento antimicrobiano, bien oral o aerosol. En la parte de lo que es las enfermedades intersticiales, vamos a ver el concepto que es muy amplio y se ha realizado una clasificación en relación a la etiología. Es una enfermedad que afecta el espacio intersticial localizado entre las membranas basales del epitelio alveolar y el endotelio capilar, en el que se encuentran las condiciones normales de las células macrófagos, fibroblastos, miofibroblastos y componentes de la matriz como colágeno, fibronectina, y cuya función es dar soporte a toda la estructura pulmonar. Vamos a hablar sobre la enfermedad intersticial más característica, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es, encontramos aquí una... Es la histiocytosis X, que es un cuadro típico de varones jóvenes fumadores que pueden causarse con neumotórax. Esta histiocytosis X primaria, granuloma eosinófilo o granulomatosis de células de Langer, se caracterizan por inflamación de órganos, por célula de Langers, linfocitos CD1, que son histocitos dendríticos de la serie monocito macrófago, que presentan al microscopio electrónico gránulos intracitoplásmicos de Birber. Esta enfermedad es infrecuente y produce una enfermedad intersticial que se inicia en los bronquiolos más pequeños, como el infiltrado inflamatorio. Suelen ser cuadros ocupacionales producidos en la inhalación de polvo inorgánico. Entonces vamos aquí a variar la sintomatología del cuadro dependiendo de la cantidad de la gente que se ha expuesto y la duración de la exposición en la enfermedad pulmonar por polvo inorgánico. Veremos la neumoconiosis, que son enfermedades que se definen por la producción del tejido de colágeno en el pulmón en respuesta al depósito parenquimatoso del polvo inorgánico, cuya naturaleza puede ser más variada. También vamos a encontrar varios agentes como el silicosis, el neumoconiosis de los mineros de carbono, asbestosis, caulinosis, beriliosis. Entonces, aquí vemos la neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca, que se representa un grupo de enfermedades que afecta a una porción de la vía aérea, como mediada inmunológicamente y asociada a exposiciones intensas, repetitivas, a polvos inorgánicos, predomina en no fumadores, lo que podrá estar en relación con alteraciones que produce el tabaco en la respuesta inmunológica, la clínica y el diagnóstico. Las manifestaciones dependen de la naturaleza del antígeno. Vamos a diferenciar entre neumonía eosófila aguda y la crónica. La aguda es una forma grave de neumonía idiopática que afecta a personas de cualquier edad y sexo, presenta en forma aguda con fiebre, tos, disnea, crepitante, auscultatorios, mialgia e hipoxemia grave. Y la crónica
Esta predomina en mujeres de edad media, casi la mitad de los pacientes tienen la historia de atopía, rinitis, pólipo nasal, hasta 2/3, asma reciente de comienzo. La presentación es subaguda, cociente de fiebre moderada, sudores nocturnos, pérdida de peso, importante, la tos en caso de esputo mucoide. También se puede, vamos a diferenciar los distintos tipos de hipertensión pulmonar según la causa de la misma, la asociación de otras patologías. Esta se define como la elevación de la presión de la arteria pulmonar mediada por encima de 25 miligramos sobre mercurio en reposo. La hipertensión pulmonar primaria es la enfermedad caracterizada por la elevación mantenida en la presión arterial pulmonar sin causa demostrable, y se trata, por tanto, de una enfermedad cuyo diagnóstico se establece por exclusión. Entonces, el tratamiento es sobre el diagnóstico de sospecha clínico y radiológico, se debe confirmar con estudio hemodinámico. El tratamiento va a depender de la respuesta del test de vasoreactivación, de reactividad, teniendo el mejor tratamiento si es positivo. Entonces, sobre la tromboembolia venosa, que esta se presenta un espectro de enfermedades que engloban tanto la trombosis venosa profunda como el tromboembolismo pulmonar, que esta comparten los mismos factores predominantes. Este proviene de los miembros inferiores, a menudo es asintomática, orígenes de émbolo, en las venas pélvicas, extremidades superiores, cavidad cardíaca derecha. Entonces, esto se deben conocer los factores de riesgo como encaminamiento de toma de ciertos fármacos, la presencia de alteraciones en la coagulación. Pues la clínica nos va a permitir hacer el diagnóstico de sospecha, que posteriormente iremos desgranando con distintas pruebas enlazadas según el algoritmo que permita tomar decisiones adecuadas sobre esto. En el derrame pleural, aquí este consiste en la acumulación de líquido mayor de lo normal en el espacio pleural. Puede surgir por síntesis excesiva de líquido y si no drena adecuadamente por los vasos linfáticos. Esta tiene una etiología muy variada que va a dar características especiales al mismo. Debemos tratar de orientar la etiología de cara a establecer un tratamiento. Es importante conocer los datos bioquímicos obtenidos de la toracocentesis, que nos va a permitir orientar la causa del derrame, si el líquido pleural puede acumularse por múltiples mecanismos, como lo es el aumento del líquido intersticial pulmonar como consecuencia del aumento de la presión hidrostática, y si la insuficiencia cardíaca o una disminución de la presión intrapleural, que se va a formar atelectasia, pulmón atrapado, una reducción de la presión osmótica del plasma. Aquí el tratamiento, el neumotora puede ser un cuadro espontáneo o secundario a enfermedades previas de un traumatismo. El neumotor es una entrada de aire en el espacio pleural que devenga ambas superficies serosas y provoca un colapso pulmonar, por lo que se produce disminución de la capacidad ventilatoria. El tratamiento del neumotor y la realización de maniobras preventivas, esto va a depender de la etiología y el tamaño del mismo. Sobre el síndrome de disnea, el síndrome de Stan, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, esta se define como la presencia de hipoventilación alveolar, despierta en el individuo obeso, que no puede atribuirse a otras condiciones asociadas con la hipoventilación alveolar. Este síndrome está asociado con una mayor movilidad y mortalidad cardiovascular. Pese a la prevalencia que tiene, es importante conocer la sintomatología e interpretación de la polisomnografía, además de las opciones terapéuticas.
Sobre el síndrome del distrés respiratorio agudo o síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Este es un síndrome clínico que se caracteriza por el desarrollo de disnea con una insuficiencia respiratoria aguda, grave, de rápida evolución, junto con el filtrado pulmonar difuso, alveolo intersticial. Aquí vamos a ver unos criterios de diagnóstico, como hallazgo de la patología desencadenante, signos de insuficiencia respiratoria, como taquipnea, cianosis central, uso de músculos accesorios. También va a haber una inflamados alveolares, difusos bilaterales. Hay que descartar el edema pulmonar, si es cardiogénico, por la presión capilar pulmonar o precisión de esta. Hay que conocer estos criterios diagnósticos y las principales causas del mismo. Hay que indicar empleo y ventaja de las contraindicaciones de estas terapias que se usan para este síndrome. Sobre el cáncer del pulmón, aquí los más frecuentes son el epidermoide y el adenocarcinoma. Estos cánceres de pulmón, el mínimo de 15 a 19 años de exposición al abeto, tienen un efecto sinérgico con el tabaco y el abeto, y la exposición al abeto. Sobre la radiografía, vamos a ver un derrame pleural, la muerte por extensión local. Los pacientes afectados de abestosis tienen riesgo aumentado de sufrir carcinoma de pulmón. El cáncer más común de estos es a partir de los 15 años desde la exposición, siendo lo más frecuente de epidermoide y el adenocarcinoma, aunque puede ser de cualquier tipo histológico. La exposición la exposición a la tabaco tiene un efecto sinérgico en cuanto a la carcinogénesis y en cuanto el lavado broncoalveolar, las células de Langer suponen más del 3 al 5% de otras situaciones, como el carcinoma en el bronquio alveolar o en fumadores sanos. Y el lavado broncoalveolar puede orientar, pero rara vez es diagnóstico. Si lo es en la linfargitis carcinomatosa, el carcinoma de células alveolares, el linfoma, la neumonía por Carini, por histocitis X y la proteinosis alveolar. La composición celular normal del líquido del LDA es del 80% de macrófago, el 10% de linfocito, el 5% de células plasmáticas, de 1 a 3% de neutrofilos y 1 de eosinófilos. ¿Es cuánto está aquí la parte de neumonía? Gracias.